Bueno, bendito sea mi Dios, hoy estamos reunidos con nuestra comunidad de Shekinah de la Misericordia, con los líderes. Nosotros nos llamamos anfitriones porque acogemos a las personas que están en nuestras capillitas de oración, estamos haciendo el Santo Rosario, nos reunimos en las asambleas, nos reunimos en los proyectos que tenemos del corazón, los padres en el corazón de Dios, que son charlas para tratar de ser mejores padres. Nos reunimos de diferentes maneras, haciendo también retiros espirituales. Entonces, estamos con las personas líderes de la comunidad y estamos en un proceso de formación, porque la formación tiene que estar constante en toda comunidad, porque la formación es lo que nos fortalece a nosotros como esos líderes que somos. Entonces vamos a empezar invocando a la Santísima Trinidad para que sea Dios el que nos oriente, nos guíe, para nosotros ser esos siervos inútiles, porque Él bien nos llama siervos inútiles y eso es lo que vamos a hablar, de por qué somos unos siervos inútiles y qué implica ser eso. Entonces empezamos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Papito Dios, yo te doy gracias, Señor. Tú nos convocas siempre para servirte porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Y nos invitas cada vez más a que seamos esos líderes proactivos, que seamos esas personas dispuestas a seguir tu mensaje, a llevarlo, a estar allí dispuestos a atender tu santa palabra, a atender tu santa voluntad, porque nuestra voluntad es pecaminosa. Pero tú quieres que nosotros seamos esas personas dispuestas a ir a la mies, porque es mucha la mies. O sea, es mucho lo que hay que recoger, es mucho lo que hay que trabajar y los obreros son pocos. Queremos ser esos obreros hábiles, diestros, esos obreros diligentes, esos obreros dispuestos, como dijo mi Madre María, para ser esos esclavos tuyos, para servirte en plenitud. Solamente que hay cosas que nos detienen, pero queremos amarte, queremos entregarte todo nuestro ser. Por eso permite que el Espíritu Santo en este momento sea el que dirige este momento, nos lleve, nos guíe, nos oriente, sea el Espíritu Santo el que esté con nosotros. Por eso invocamos tu santa presencia con el aval, con el permiso de nuestro Padre Dios, Majestad Divina, para que seas tú el que hable a través de nosotros, que seas tú el que nos ayudes a crecer espiritualmente y nos ayudes a ser esos verdaderos siervos, no aquellos que se quedan esperando, sino aquellos que actúan, no como aquellos que se les da esos dones, esos talentos y los entierran por miedo, sino que los ponen a producir. Queremos ser ellos, por eso necesitamos cada vez morir a nuestro pecado, morir a tanto pensamiento de mundo y empezar a vivir cada vez más en ti. Te lo suplico, amado Espíritu Santo, por los méritos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo y por las lágrimas derramadas por mi Madre María. Gracias, Espíritu de amor. Amén, amén, amén y amén. Siervos inútiles, Moni. ¿Qué dice la palabra con respecto a que somos siervos inútiles? Me parece muy interesante cómo mi Jesús nos habla precisamente sobre esos siervos inútiles. Cuando nos dice que ustedes son siervos inútiles, digan que son siervos inútiles. ¿Y qué implica ser siervo inútil? Y qué me llama mucho la atención ese pasaje bíblico cuando habla de los siervos inútiles. Si tú me lo puedes buscar, por favor, Moni, para que lo podamos leer en plenitud. Dice así: así también vosotros ¿Qué cuando... pasaje es? Perdóname, mamá. Lucas 17:10. 17:10, Lucas 17:10. Así también ustedes, cuando ya hayan cumplido todo lo que Dios les manda, deberán decir: somos servidores inútiles porque no hemos hecho más que cumplir con nuestra obligación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces vamos a ampliar un poco más. Busquemos el pasaje bíblico completo, mi amor, es solamente una partecita. Y dice algo muy bonito que está. Ay, perdón un segundo. Búscalo ya, mi amor. Qué ¿La pena. tienes detrás de ti? Ah, qué pena. Siempre la palabra está detrás de uno y uno no sabe. Así son las bendiciones. ¿Sabían ustedes? Así son las bendiciones. Uno siempre las bendiciones, dice la palabra, que dice las palabras sobre las bendiciones, que siempre andan detrás de nosotros corriéndonos y nosotros somos los que no dejamos que ya nos alcance. De verdad, andan de nosotros, detrás de nosotros las bendiciones. Siempre y cuando nosotros cumplamos los mandamientos, las bendiciones os alcanzarán, dice la palabra Claro de que sí, Dios. ella nos alcanzará. Entonces, fíjense lo particular de lo que es, qué significa un siervo inútil, qué significa esas personas que no respondemos a lo que el Señor nos llama y por qué el Señor
desea que nosotros nos llamemos siervos inútiles. Miren lo interesante del pasaje bíblico, que es súper, súper, súper bello para que aprendamos cada vez más a ser las personas mansas y esas personas servidoras de nuestro Papito Dios. Entonces dice así. 17. Si uno de ustedes tiene desde el versículo 7. Si estamos en el capítulo 17. Pongamos cuidado. Si uno de ustedes tiene un criado que regresa del campo después de haber estado arando o cuidando el ganado, ¿acaso le dice, pasa y siéntate a comer? No, sino que le dice, prepárame la cena y disponte a atenderme mientras yo como y bebo. Después podrás tú comer y beber. Y tampoco le da las gracias al criado por haber hecho lo que le mandó. Así también ustedes, cuando ya hayan cumplido todo lo que Dios les manda, deberán decir, somos servidores inútiles, porque no hemos hecho más que cumplir con nuestra obligación. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Impresionante. Sí, cumplo con la obligación solamente. No nos está pidiendo eso, nos está pidiendo la milla y media. O sea, nos está pidiendo una milla más. Nos está pidiendo que no lleguemos simplemente, no, es que estoy cansado, Señor, es que la gente no responde, es que la gente como que uno trabaja y como que no hay unción aquí, como que no está la presencia de Dios en este lugar y yo no entiendo, ¿no? Como que no tengo el beneficio, como que no me saludan, como que no me aprecian, como que no me valoran. ¿Sí te das cuenta? O sea, y está diciendo el Señor, tú eres un servidor, un siervo inútil. Di así para que no te llenes de vanagloria. Y si, mira lo particular, y si tú llegas en la noche, ya después de trabajar todo el día, cansado del camino, sediento de ti, Señor, llegamos de esa manera y cansados, el Señor te dice, pues, sírveme, sigue, porque tu obra no acaba, continúa tú en el trabajo y atiéndeme. Y ahí dice el Señor, sé atento y sírvela al Señor antes de tú entrar a comer. Come, que Él coma primero. ¿Qué querrá decir eso, Moni? ¿Por qué nos llama siervos inútiles? ¿No te parece eso interesante? Que nos digamos siervos, que nos llamemos esos servidores inútiles, Moni. Yo pienso que una de las cosas grandes que el Señor nos hace caer en cuenta es que nosotros, por ejemplo, entramos digamos así, a trabajar, ¿sí? A trabajar. Y resulta que en el trabajo, pues tú tienes unas determinadas obligaciones que cumplir. Tú debes trabajar y hacer una determinada cantidad de trabajo específico. Y posiblemente lo hagas muy bien. Y ya, o sea, cumples tu horario, cumple las normas, cumple lo que necesitas, cumple tu cuota de trabajo y ya, ¿sí? De pronto eres muy formal, de pronto tienes buenas relaciones, de pronto trabajas muy bien en equipo, bueno, algunas cualidades especiales, pero a veces lo particular de nosotros como seres humanos tiene que ver con que nosotros a veces creemos que hacemos las cosas muy bien, pero realmente lo único que estamos haciendo es lo necesario, o sea, lo justo, nada más. No hacemos ninguna cuestión extra de demás. Y eso que es en el trabajo se supone que es lo que pues es para lo que nos contrataron, pues esa es la realidad. Y cuando se dan dificultades en el trabajo, lo que sea, se da la situación de que empieza uno a cuestionarse, ¿no? A decir, y lo peor, empieza uno a hablar mal, ¿no? No me tienen en cuenta, no me tienen en cuenta que yo hago el trabajo, no me tienen en cuenta que yo estoy, a veces me quedo hasta tarde porque que esa es la otra situación, o sea, a veces me quedo colgado del trabajo y entonces me tengo que tener horas extras y entonces no le estoy cobrando las horas extras y entonces a raíz de eso yo espero que me reconozcan que yo me quedo horas extras para adelantar el trabajo que tengo atrasado. O sea, son las cosas que uno a veces no se da cuenta,
no se da cuenta en cuanto a que no es consciente de que eso no es justo. Justo es que en tus 8 horas de trabajo se supone debes cumplir con tu trabajo. Pero el Señor está esperando algo más y miremos por qué. Porque el Señor no se quedó con lo escaso. El Señor no se quedó con lo que solamente le tocaba. O sea, el Señor pudo haber venido, nuestro Señor Jesucristo, compartir lo que Él sabía y no más. No, Él no se quedó con eso. Él sintió en su corazón y sentía que debía hacerlo, ir hasta lo último, a entregar hasta lo último. Y lo último es si era necesario entregar su vida por nosotros. Él fácilmente pudo haber dicho allí en el Getsemaní que definitivamente él no llegaba a entregar su vida. Y pare de contar, sea como sea, tenía ganada su salvación, no había problema. Pero él fue hasta lo último, y lo último era darnos a nosotros la posibilidad de que nosotros tuviéramos una puerta abierta para llegar al reino de Dios. A veces nosotros nos quedamos con lo escaso. Entonces, ¿qué significa? Empezamos nosotros nuestra labor, creemos que porque estamos haciendo unas determinadas oraciones, nos levantamos muy temprano, terminamos las oraciones, a veces hasta las hacemos cuando estamos cocinando, cuando estamos trabajando, cuando vamos manejando, o sea, eh, realmente no nos centramos en la oración como tal. Después de eso vamos y hacemos lo que tenemos que hacer, volvemos y tomamos como una rutina. La realidad tomamos una rutina. Esto es lo que tengo que hacer. Así es como lo debo hacer y pare de contar. Eso es suficiente. Ya con eso Dios está contento. Las cosas no son así con Dios. Las cosas son como si Dios dio a su Hijo completamente, Él espera que nosotros le demos nuestra vida completamente. Completamente no es que te vuelvas un irresponsable, no, sino que tú des tu corazón completamente a Dios. Porque si tú das tu corazón completamente a Dios, el Señor el resto de la añadidura la dará precisamente. Pero Él espera es que tú hagas las cosas en espíritu y en verdad. Que tú, si tú sabes que vas a hacer una oración específica, ¿por qué no sumergirte, mirar, profundizar? O sea, realmente centrarte, escudriñar profundamente lo que esa oración nos está diciendo, ¿sí? Y de verdad tratar de vivirla. O sea, no te quedes simplemente con el bla, bla, bla de los loritos, no. Tenemos es que entrar realmente a escudriñar de dónde salen las cosas, no solamente, ay no, nosotros decimos algo y ya con eso es suficiente, no, o sea, a ti te debe quedar una inquietud de querer profundizar, de querer hacer algo más, de querer servir de otra mayor manera. Por eso el Señor dice, si él va al campo y hace lo que le corresponde en el campo, y fuera de eso sabe que tiene que llegar y atender a su amo, a su señor, entonces lo atiende y, y ¿qué hizo de demás? O sea, hizo lo que le tocaba hacer y pare de contar. Entonces, simplemente estamos cumpliendo con lo que nos contrataron y no más. Y a veces eso pasa, pero con el Señor no puede ser así. Con el Señor no se puede manejar que solamente sea para lo que nos contrataron. Ir y hacer unas determinadas oraciones y explicar determinadas cosas y no más. No. El Señor espera que de verdad nosotros nos cuestionemos, que lo que pase durante el día nos cuestione, que esa palabra que estudiamos durante el día de verdad la podamos poner por obra, que de verdad la apliquemos, que de verdad nos deje cuestionados, que nos lleve a cambios. Porque de resto, si tú eso no lo haces en todos lados, porque esa es la oración constante, no es que todo el día tengas que estar haciendo las mismas oraciones, no. La oración constante es que todo el tiempo, tú a través de la palabra, tú la estás reflexionando, tú la estás hablando, tú la estás viviendo, tú le estás preguntando al Señor, tú le estás diciendo que más pudo conocer y demás. Es una oración constante. La oración es el hablar. No es que tengas que repetir, no.
es hablar con Dios de manera constante en todos los espacios de tu día. Porque eso es lo que nos dice Primera Tesalonicenses 5:17. O sea, debemos estar en ese constante comunicarnos con Dios. Y por eso nosotros muy fácilmente podemos ser esos siervos inútiles, porque solamente estamos cumpliendo con lo que nos toca. De verdad no nos exponemos a buscar, a investigar, a conocer. Tenemos curiosidades de a veces de la palabra, pero ay no, ponerme a averiguar en el diccionario, mirar a ver en dónde me pueden dar información sobre eso. Ay, no, yo no tengo tiempo y ni siquiera lo entiendo. Entonces, ¿para qué? No, eso es ser un siervo inútil o no. Uy, Moni, hay dos. Bueno, mira estos pasajes bíblicos. Vamos a hablar desde la Biblia. Vamos a mirar a Ageo. Ageo es un profeta menor. Hay profetas mayores y profetas menores. Son los que escriben más son los profetas mayores. Los que escriben menos son los profetas menores. Mira lo que dice Ageo capítulo 1 sobre los siervos inútiles. ¿Por qué tenemos que ser siervos inútiles? Dice el Señor. O sea, sean ustedes siervos inútiles. No se queden allí simplemente ya comimos y ya todo dichoso. Observa lo que dice Ageo con respecto a la construcción de la muralla. En el año segundo del gobierno del rey Darío, el día primero del sexto mes del año del Señor, por medio del profeta Ageo, se dirigió al gobernante de Judá, Zorobabel, hijo de Salatiel, y el jefe de los sacerdotes, Josué, hijo de Josadac. Escucha porque esto es para ti, para mí, para Mónica, especial para Mónica. Y esto es lo que dice el Señor Todopoderoso por medio del profeta. Escucha, ¿por qué tenemos que ser siervos inútiles? Esta gente dice que todavía no es tiempo de construir mi templo. ¿A qué se refiere? Estamos hablando de la iglesia del Señor. Estamos pasando tiempos difíciles y la iglesia del Señor se tiene que construir. Y nosotros estamos llamados, porque nos escogió el Señor, para construir su iglesia. No como lo pensó San Francisco, decir que ir a construir la iglesia de San Damián, perdón, la iglesia de la Porciúncula, o donde se quedaron las clarisas. No, eso no fue el construir el templo. Y escuche lo que dice el Señor. ¿Y acaso para ustedes sí es tiempo para vivir en casas lujosas, mientras mi templo está en ruinas? Yo, el Señor Todopoderoso, les digo que piensen bien en su conducta. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no se sienten satisfechos. Beben, pero se quedan con sed. ¿Por qué, Señor, te sirvo? ¿Por qué, Señor, trabajo y nunca me produce lo mismo? Se abrigan, pero no se entran en calor, y el que trabaja a jornal echa su salario en saco roto. Yo, el Señor Todopoderoso, les digo que piensen bien en su conducta. Vayan a las montañas, o sea, como nos pidió el Papa Francisco, colócate tus tenisitos y ve en esa iglesia en salida. Vamos a los campos, vamos a trabajar duro. Traigan madera y construyan de nuevo el templo. Yo estaré allí contento y mostraré mi gloria. Ustedes buscan mucho, pero encuentran poco, no lo vuelve a repetir. Y lo que guarda en su casa, yo me lo llevo como un soplo. ¿Te imaginas, Moni? ¿Por qué? Pues porque mi casa está en ruinas. Mientras que ustedes solo se preocupan de sus propias casas, yo el Señor lo afirmo. Por eso no cae para ustedes la lluvia y la tierra no les da su producto. Yo fui quien trajo la sequía sobre los campos y sobre los montes, sobre el trigo, los viñedos y los olivares, sobre las cosechas del campo, sobre los hombres y los animales y sobre todas sus labores. ¿Qué te parece, mi amor? Tremendo. ¿Y qué tiene que ver con siervos inútiles tenemos que ser? O simplemente nos quedamos después de trabajar, llegamos, comemos rico, compartimos un poco la televisión, nos acostamos a dormir y pare de contar.
Pienso que tiene que ver mucho con eso, ¿por qué? Porque el Señor nos está diciendo que básicamente nosotros trabajamos para nosotros y no más. O sea, nosotros estamos haciendo las cosas para nosotros. Nosotros estamos, el que edifiquemos esa casa, vivamos en casas lujosas, tiene que ver en que me siento en tanta comodidad, me siento en tanta conformismo, no me quiero mover más allá, solamente quiero para lo mío y para de contar. Pero el Señor está diciendo que es tiempo ya de edificarle el templo a Él, la casa de Dios. Y edificar la casa de Dios realmente es que yo me movilice en mi corazón y que yo de verdad tenga aquí la presencia del Espíritu Santo. Que yo de verdad viva a Dios. Y ese vivir a Dios hará que yo trabaje para la iglesia de Dios. Hará que yo construya el templo de Dios. Es que construir el templo no es la iglesia como decía Rafa hace un momento con San Francisco de Asís. No, es construir la iglesia. Y la iglesia somos las personas. Es yo no quedarme callado. Ay, no, pobrecita de mí, todo lo que me pasa. Y las bendiciones que consigo es para mí. No, yo tengo que ir realmente a hablar de la iglesia de Dios. Tengo que empezar a construir la iglesia de Dios, porque está haciendo falta y estos son los tiempos que el Señor está pidiendo. Dice, ojo con la conducta que ustedes tienen, y es eso. O sea, nosotros, la conducta de nosotros es mundana. Todo es satisfacción personal. Pare de contar, esa es la conducta mundana. No es que usted se vaya a tomar y todo eso. No, no necesariamente. La conducta mundana tiene que ver con que usted vive tan acomodado en su mundo que ya no necesita la parte espiritual. No porque se diga, ay, Señor, Señor, por eso vas a ser salvo. No lo vas a hacer. Tienes es que aprender a cumplir lo que Dios dice. Tienes que aprender no solamente a cumplir, porque es que mucha gente está, y como lo decía esta mañana el Evangelio, o sea, mucha gente está cumpliendo. Realmente mucha gente está haciendo lo de la ley de Moisés. Siendo buenos. Sí, o sea, cumpliendo los mandamientos, pero es que si usted cumple los mandamientos, se le está catalogando de acuerdo a cuántos pecados tienen. ¿Por qué no vives de la gracia? Y vivir la gracia es vivir la fe, realmente amar a Dios, realmente sentir su presencia, realmente vivir conforme a esa gracia, porque el vivir esa gracia significa que vas a hacer todos los mandamientos sin mayor esfuerzo. Solo el amor a Dios, el amor. Cuando tú amas a alguien, tú no quieres ofender a ese alguien. Tú no quieres lastimar a ese alguien. Tú quieres hacer lo que ese alguien dice. O si no te has enamorado nunca, pues es tiempo de que ya empieces a experimentar el amor de Dios. Porque es que cuando tú realmente amas a alguien, especialmente a Dios, tú no quieres ofender a Dios. Ya es suficiente con todo lo que has ofendido a Dios, con todos los pecados que has hecho. Ay, no, yo no he matado, yo no he robado, yo no he hecho nada, ninguna cuestión fea. No, no has juzgado, no has criticado, no has ido de chismes, no has de mentiras, no has de malos pensamientos, de mala actitud, ¿cierto que no? Ah, eso también es pecado. Eso es pecado, eso no le agrada a Dios. Entonces, si tú necesitas realmente que seas reconocido delante del Padre, no te puedes quedar simplemente haciendo lo que te dicen que debes hacer. Cumple los mandamientos, como el buen joven rico esta mañana. Cumple los mandamientos. No, tienes que renunciar a todas esas cosas que te están alejando de Dios. Y a veces tú mismo te alejas de Dios. ¿Por qué? Porque no quieres desacomodarte. No quieres morir a ti, como Pablo lo decía. No quieres morir a ti. Porque listo, de pronto entregas a tu esposo, entregas a tus hijos, pero no te entregas a ti mismo. Y como no te entregas a ti mismo, pues, ¿quién es el Dios en tu vida? Pues tú. Y para contar. A veces necesitamos tantos relojes despertadores para que nos levanten, ¿verdad? Porque todavía nuestro reloj kinestésico no está, se llama así reloj kinestésico, ¿no? No está todavía, sí es el reloj el que nos despierta. Todavía no está programado. O sea, hay un reloj psicológico que nos despierta, no es el kinestésico, me equivoqué. Pero bueno, hay un reloj psicológico que nos da Ciclo circadiano. Sí, ese. Ay, ¿cómo sabes? No lo tenemos programado. Entonces siempre estamos recurriendo hasta que el reloj no me despierte. Y estamos buscando siempre y colocando relojes despertadores por todo lado. Bueno, buena estrategia. Pero
pienso que tenemos ya que nuestra mente y nuestro cuerpo ser gobernados por nosotros, que somos espíritu, y no dejarnos gobernar por la mente ni por el cuerpo, porque si no estamos siendo realmente esos siervos inútiles. Por eso el Señor nos dice, díganle al Padre, sean siervos inútiles, somos unos siervos inútiles, ya unos siervos dispuestos. Otra palabra. Ya leímos a Ageo, ya leímos, ¿cuál fue la primera que leíste? Lucas 17. Lucas. Y ahora nos vamos con Ezequiel. Miren lo que dice Ezequiel 34. Ezequiel 34. El Señor se dirigió a mí y me dijo, tú hombre, habla en mi nombre contra los pastores. O sea, ¿quiénes son los pastores? Los que llevan a pastorear. O sea, los servidores, los siervos, los que dan alimento. Y dice, y diles, esto dice el Señor, hay de los pastores que se cuidan a sí mismos. Los que deben cuidar los pastores, lo que deben cuidar los pastores es el rebaño. Ustedes beben la leche, se hacen vestidos con la lana y matan las ovejas más gordas, pero no cuidan el rebaño. Ustedes no ayudan a las ovejas débiles, ni curan a las enfermas, ni vendan a las que tienen alguna pata rota, ni hacen volver a las que se extravían, ni buscan a las que se pierden, sino que las tratan con dureza y crueldad. Mis ovejas se quedaron sin pastor y se dispersaron. Y las fieras salvajes, estamos hablando del mal, aquellas iglesias de mala doctrina, esas fieras se las comieron, se dispersaron por todos los montes y cerros altos, se extraviaron por toda la tierra y no hubo nadie que se preocupara por ellas y no fueron a buscarlas. Así que, pastores, escuchen bien mis palabras. Yo el Señor lo juro. ¡Ah! Tremendo. Lo juro por mi vida. Uy. Fieras salvajes de toda clase han robado y devorado a mis ovejas, porque no tienen pastor. Mis pastores no van a buscar las ovejas. Los pastores cuidan de sí mismos, pero no de mi rebaño. Por eso, pastores, escuchen mis palabras. Yo me declaro su enemigo. ¡Ah! Bendito sea el Señor. Y les voy a reclamar mi rebaño. Les voy a quitar a su cargo el cargo de cuidado para que no sigan cuidando, para que se sigan cuidando ustedes mismos. Rescataré a mis ovejas para que ustedes no se las sigan comiendo. Pero espérame, tremendo. O sea, ¿qué más explicación de lo que nos está diciendo? Las ovejas son las personas, las almas que Dios nos ha colocado. O sea, esto va para mí. Ahí tenemos que tener un cuidado cuando el Señor nos ha escogido. Y no tenemos que estar diciendo es que el Señor no me escogió, es que fue, como siempre lo digo. Y siempre estamos de pronto buscando pretextos, es que me tomó la noche, es que no tengo, realmente yo no siento que Dios esté en mi vida, es que yo prefiero como dejar a otra persona más bien que hable, yo prefiero, es que yo no sé hablar. Hablamos, acuérdense la semana pasada, hablamos de los peros de Moisés. Y el papá Dios se molestó, y aquí él lo dice fuertemente. Hay una palabra fuertísima de mi Padre Dios, pero observa, porque no solamente aquí es el hecho mismo de estar hablando que realmente Dios no trae recompensa. Mira lo que dice Ezequiel del versículo 11 en adelante, el buen pastor. Yo el Señor digo, yo mismo voy a encargarme del cuidado de mi rebaño, como el pastor que se preocupa por sus ovejas cuando están dispersas, así me preocuparé yo de mis ovejas. Las rescataré de los lugares por donde se dispersaron en un día oscuro y de tormenta. Estamos en días oscuros y de tormenta. Y luego dice, las sacaré de los países extranjeros. Las reuniré y las llevaré a mi propia tierra. Las llevaré a comer a los montes de Israel
y por los arroyos y por todos los lugares habitados del país. Las llevaré a comer los mejores pastos, en los pastizales de las altas montañas de Israel. Allí podrán descansar y comer los pastos más ricos. Yo mismo seré el pastor de mis ovejas, yo mismo las llevaré a descansar. Yo el Señor lo afirmo, buscaré las ovejas perdidas, traeré a las extraviadas, vendaré a las que tengan alguna pata rota, ayudaré a las débiles y cuidaré a las gordas y fuertes. Yo las cuidaré como es debido. Yo el Señor digo, escuchen ovejas mías, voy a hacer justicia contra los corderos y los cabritos. No les basta con comerse el mejor pasto, sino que tienen que pisotear el que quedó, beban el agua clara y además la embriaguen con las patas. Y mis ovejas tienen que comer el pasto que ustedes han pisoteado y beben el agua que ustedes ya han enturbiado. Pero yo, el Señor, les digo, voy a hacer justicia contra las ovejas gordas y las flacas. Ustedes han dejado a empujones a las débiles y las han atacado a cornadas y las han hecho huir. Pero yo voy a salvar a mis ovejas. No dejaré que sigan robando a mis ovejas. ¿Qué les parece? Y ahí sigue hablando todo lo que es realmente el buen pastor y cómo debe ser un buen pastor. ¿Qué les parece, Moni? O sea, es tremenda esa palabra en la medida de que el Señor nos está cuestionando realmente cuando estamos encargados de un grupo de personas, ¿sí? Porque el Señor primero que todo está pidiendo, y de acuerdo con lo que es un buen pastor, tiene que haber una santidad en ese pastor. No es un pastor impuro, un pastor que tiene una doble moral, no. Es una persona que tiene esa conexión con Dios. Porque cuando la persona tiene la conexión con Dios, de verdad se preocupa por las almas. O sea, se preocupa por las ovejas del reino. Y cuando se preocupa por las ovejas del reino, le va a llevar a los mejores pastos, se preocupará por sanarlos, se preocupará realmente porque crezcan espiritualmente, las reunirá. O sea, hará todo lo que necesitan esas ovejas para que en la realidad crezcan, ¿sí? Entonces, como líderes que somos, definitivamente tenemos que esforzarnos para estar en la presencia del Señor. O sea, no podemos ser mediocres, no podemos ser medias tintas, no. Tenemos que esforzarnos, y esforzarnos significa ir la milla extra, ¿sí? Si a nosotros nos dicen una cuestión, pues la idea es ir más allá. Y así no te la digan, plantéatela. ¿Por qué? Porque es tu propia vida, porque es tu propia salvación, porque es la imagen que tú vas a tener delante de Dios, y el parámetro de Dios es de excelencia, es de perfección. Y eso significa que Él, entendiendo nuestra humanidad, Él nos está pidiendo que día a día nosotros vayamos a trabajar por la perfección. Porque Jesús lo dijo cuando Él estuvo, sed perfectos como vuestro Padre de los cielos es perfecto. Y si es así, significa que nosotros tenemos todo el tiempo que buscar la perfección. Pero la perfección no la vamos a conseguir con el marido, no la vamos a conseguir con los hijos, no la vamos a conseguir porque seas el mejor profesional, no. Ser perfecto significa realmente tener comunión con Dios, estar todo el tiempo en contacto con Dios. Si nosotros no estamos en esa comunión, ¿qué pretendemos darle a las personas? Si no estamos en la comunión, en ese hablar constante con Dios, ¿cómo queremos ser usados? Porque es que nosotros somos ese vaso que el Señor está moldeando para que Él pueda a través de ese vaso llenarnos del Espíritu Santo y asimismo poder calmar la sed de otros seres. O sea, simplemente somos el vaso, el utensilio nomás. Y el Señor necesita llenarnos para que otros beban. Nosotros no vamos a hacer nada, simplemente dejarnos moldear. Pero uno se deja moldear si de verdad se sumerge en Él, si escucha, si se pule, si quita de su vida las cosas que no están funcionando bien. Si hacemos esas cosas, posiblemente sí podamos hacer algo por otras personas. Pero mientras nosotros sigamos preocupados si me quieren o no me quieren, como con la Margarita, me quieren o no me quieren, me quieren o no me quieren. No, eso no nos va a funcionar. De verdad que no nos funciona. Eso nos va a hacer perder y vamos a perder a otras personas. Qué responsabilidad tan importante. El Señor te dice, si tú tienes 5 ovejitas,
cuídalas, pero cuídalas bien. Así tengas solo una ovejita, pero cuídala bien, que no se pierda, que no se extravíe. Y eso significa que tú todos los días tienes que estar tan bien alimentado como para saber qué alimento le debes dar a esa persona. Y es necesario hacerlo. Y si son 5 personas, pues tienes que exigirte aún más. Y si es más, porque el Señor te va a dar más en la medida que seas fiel, porque el Señor, si tú eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondrá. Si tú eres fiel, te va a dar más. ¿Por qué? Porque eres capaz de hacerlo. Pero el asunto es comunión con Dios. Si tú no estás en comunión con Dios, no funciona. Es impresionante, de verdad, es impresionante. Ahora el ataque es, o te quedas con trabajo o te quedas en la vida espiritual. En este momento el mal te está atacando con todo lo humano, con todo lo humano. Y si tú te dejas llevar por esa corriente, tú vas a perder. El Señor está esperando, así como en el tiempo del Éxodo, cuando Moisés pidió a Faraón de que dejara ir al pueblo, Faraón, ¿qué hizo? Le aumentó el trabajo, les quitó la paja para que hicieran los ladrillos, o sea, les tocaba más trabajo aún. Pero aún así siguieron en la labor. ¿De qué? De buscar esa posibilidad de salir. Aún así, si el mal te aumentara el trabajo, no te quites la posibilidad de estar en la comunión con Dios. Porque eso es lo que el mal hace. Te aumenta el trabajo para que tú no tengas comunión con Dios. Si tú no tienes comunión con Dios, perdiste. Sí, listo, no has tenido trabajo. Consigues el trabajo porque Dios tuvo piedad de ti y abrió las puertas. Conseguiste el trabajo y apenas conseguiste el trabajo, se te olvidó la comunión con Dios, perdiste, perdiste. ¿Por qué? Porque el Señor espera es que te mantengas en la comunión con Dios, para que tú puedas realmente atender a sus ovejas, para que puedas realmente dar a sus ovejas. ¿Por qué? Porque si el Señor te ha escogido es porque Él puso una don, una característica especial en ti. Por eso te escogió. O sea, no es simplemente porque se le dio. Por No, casualidad que fue no. un empujoncito emocional de quien te haya escogido, no, no fue por No, eso. el Señor te escogió y te tiene a ti como ese líder y te dio capacidades como líder. Que tú no las quieras creer, eso es asunto tuyo. Pero si el Señor te escogió es porque así es. Y si así es, lo único que Él espera es no que te formes en las profesiones más grandes, no, que tengas comunión con Dios. Eso es lo que Él busca. Mientras más comunión que tengas con Dios, más alimentarás a sus ovejas, más las cuidarás. Mientras más estés unido con el Señor, mejor es el rol que vas a cumplir como su pastor. De resto, no va a funcionar, porque lo que el Señor le interesa es que te entrenes en Él, no que te entrenes en el mundo, que es diferente. Y es importante que cuando tú estás creciendo espiritualmente y estás ejerciendo la labor del Señor y estás cumpliendo con la labor del Señor, como bien nos lo pide Él, necesariamente vas a empezar a sentir ataques. Tus seres queridos, ¿qué me voy a separar? ¿Qué me voy a ir? ¿Qué viste los videos, le escuchaste los audios, escuchaste, le encontraste en la billetera otras cosas, otros teléfonos? Los niños se volvieron más rebeldes porque el mal va a querer por todos lados de ponerte un trabajo más, no el trabajo que el Señor coloca, que es diferente, sino por eso mismo dice la palabra, sé un siervo inútil. Señor, siervo inútil soy, estoy aquí, hágase en mí según tu palabra. Es que mi Madre María nos enseña. Y aquí la esclava del Señor, que se haga lo que tú consideres en mí. Que yo muera, como me dijo Jesús allá en el Monte de los Olivos. Que Señor, Papá Dios, que yo muera a mi voluntad y que se haga tu voluntad. Que no se haga mi voluntad. Muero mi voluntad. Yo quisiera esto, si es de ti, aparta de mí esta copa. Pero que no muera, sino que, o sea, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y mira lo interesante de todo. Las promesas de Dios son sagradas. Antiguo, Nuevo Testamento, es la misma palabra. Moniquita, me gustaría que termináramos leyendo las promesas de Dios
y tiene que ver con estos tiempos. El Señor nos está pidiendo, mi casa tiene que ser construida, porque por todos lados la están minando, le están mandando bombas de hidrógeno, no bombas atómicas, sino de hidrógeno, que son las más fuertes. Están mandando bombas de todo, acabando con nuestra iglesia. Están que la minan por todo lado. Y la iglesia es el amor fraterno, la misericordia, la compasión, el estar pendiente siempre de los demás. Y nos está que nos acaba por todo lado. Mira las promesas y léela desde el 26 hasta donde yo, el Señor, lo afirmo. Yo pondré a mis ovejas alrededor de mi monte santo y las bendeciré. Les enviaré lluvias de bendición en el tiempo oportuno. Los árboles del campo darán su fruto, la tierra dará sus cosechas, y ellas vivirán tranquilas en su propia tierra. Cuando yo libere a mi pueblo de quienes lo han esclavizado, entonces reconocerán que yo soy el Señor. Los pueblos extranjeros no volverán a apoderarse de ellos, ni las fieras volverán a devorarlos. Vivirán tranquilos, sin que nadie los asuste. Les daré sembrados fértiles, y ellos no volverán a sufrir hambre, ni las demás naciones volverán a burlarse de ellos. Entonces reconocerán que yo, el Señor su Dios, estoy con ellos, y que Israel es mi pueblo. Yo, el Señor, lo afirmo. Ustedes son mis ovejas, las ovejas de mi prado. Yo soy tu Dios, yo, el Señor, lo afirmo. Palabra de Dios, Te alabamos, Señor Jesús. ¿Qué más? ¿No más? Ya está dicho. ¿Qué nos toca hacer? Colócate las boticas, colócate el overol, colócate el casco y a trabajar en la viña del Señor. Sin nada de que fue que. Y termino con esta historia bonita. Creo que se las había contado en algún momento, pero no importa repetirla, para que no nos olvide. El hombre que le dice, Señor, tengo un problema, es que hay una roca que está al frente de mi casa y me obstruye el paso, yo quisiera quitar esa roca, por favor ayúdame. Y dice, pues quítala tú. Yo te doy las herramientas, yo voy a estar pendiente de ti, yo te animo para que tú la quites, quítala por favor. ¿Cómo lo hago? Con tus herramientas, empieza a empujarla. Y el hombre empieza a empujar esa roca y empieza a empujarla y empujarla. Pasa una semana, pasan dos y esa roca no se mueve para nada. Pero entonces él confiaba en el Señor. No confiaba en el Señor y empezaba a empujarla y nada, y se cansaba. Y Señor, pero es que mira, empezó ya el mal a metérsele en la cabeza. Pero es que yo estoy haciendo que esta obra y nada que veo frutos, nada que veo que se mueva esa roca. Pero yo, ¿para qué? Yo como que prefiero irme de aquí mejor y yo busco otro camino más bien y sigo recorriendo las montañas como antes lo hacía. Y entonces él empujaba y llegó el momento en que se cansó y dijo, ya no más. El Señor ya me puso algo, un trabajo que es inútil, eso no sirve para nada. Y entonces se dedica a orar en la noche y le dice, Señor, ya no, ya estoy cansado. Ya llevo más un mes tratando de mover la roca y la roca no me ve para nada. Son los mismos problemas de siempre, las mismas dificultades, el mismo esposo, los mismos compañeros, los mismos hermanos criticones que no se comprometen, lo mismo de siempre. No vale la pena. Y el Señor le dijo, bueno, ¿y crees que no sirvió para nada? Dijo, realmente no. Dijo, pues mírate en el espejo. Y él se miró y tenía músculos así bien fuerte, tenía su cuerpo bien robustecido, tenía su masa muscular bien fuerte. Y él dijo, ¿qué ves? Dice, pues soy diferente, Señor. Dijo, claro, tu físico es diferente. Dijo, sí. ¿Tu mente ha cambiado? Pues bueno, durante ese mes estuve pensando en muchas cosas, pensé en mi familia, pensé en mí mismo, sino que me dediqué solamente a pensar en la roca. Entonces el Señor dijo algo lo más de lindo, dijo, ya estás fortalecido porque te necesitaba para otra obra, porque la obra que viene es más fuerte y te necesitaba fortalecer tu voluntad y fortalecer tu espíritu. Ahora no te preocupes, ven, te quito la roca. Y la roca desapareció y lo puso a trabajar en otra obra diferente. Ahí donde estás, el Señor te está utilizando. Está construyendo su casa, está construyendo su iglesia, está construyendo su muralla. Nos está llamando a todos nosotros. Demos una milla más con sabiduría. Y nuestra Madre nos enseña. Qué maravilloso. Bendito y alabado sea el Señor. Que esta palabra haz la vida en tu corazón. Medita sobre esta palabra. Ya te dimos los pasajes bíblicos para que los tengas presentes. Y leímos, ¿cuáles fueron? Jeremías 34. Leímos también Ageo capítulo 1. Y leímos
Lucas 17, 7. Lucas 17:7. Hay otros pasajes bíblicos espectaculares. Aquella que se comen los animales, que se comen la comida, ¿verdad? Que también está también lo del bolsillo roto, que está el que trabaja inútilmente en la viña. Bueno, cantidad de palabras súper lindas con respecto a todo esto que nos está llamando el Señor. Que solamente tengamos la confianza puesta en Él. Dios me lo bendiga. Dios los bendiga.